Lo que vamos a presentar aquí para abrir un poco la discusión es un repaso de 2 o 3 cosas, de recordar qué es la RAPE Región Central, y luego presentaremos unos avances que venimos dando en la construcción de una propuesta sobre el tema de la intermodalidad en la Región Central. Entonces, yo quiero comenzar recordando qué es la RAPE. ¿Dónde tengo que apuntar? Ya. La RAPE son 3 cosas a la vez. Primero es un acuerdo político entre 5 gobernantes territoriales que de manera autónoma y basándose en la Constitución del 91 y en la Ley de Ordenamiento Territorial deciden conformar el primer esquema asociativo supradepartamental en Colombia y así conformar pues la primera región, la región administrativa y de planeación especial. Pero la RAPE también es una agenda estratégica que ya la voy a mencionar más adelante, y para que esa agenda estratégica se pueda echar a andar, la RAPE también se conforma como una autoridad administrativa de carácter regional. Somos las 3 cosas a la vez. Primero somos el acuerdo político entre los gobernantes porque surge de allí la iniciativa y es con la voluntad de los gobernantes departamentales y del distrito, y más adelante ojalá con los de los municipios y ciudades, pues que esto se puede basar y puede dar paso hacia adelante. 2 es la agenda porque hay un contenido por echar a andar, y 3 pues es una institución regional que tiene que echar a andar esa agenda. ¿De qué nos encargamos o cuál es nuestra principal tarea? Nosotros hemos resumido esto como en 3 verbos rectores. Primero, planear. Esa es una de las tareas principales que tenemos que hacer, es una planeación conjunta de la región, una planeación que vaya más allá de los límites de los municipios, más allá de los límites de los departamentos, y que busque una articulación, que va a nuestra segunda actividad, que es articular de manera horizontal el trabajo que tienen nuestros socios. Este es un ejemplo claro de esto, el articular las propuestas, los avances, las aspiraciones, los proyectos que tengamos en los temas de infraestructura, que lo hagamos de manera conjunta. Articular también con el gobierno nacional. Nosotros tenemos como región, digamos, que nace de las entidades territoriales, una autonomía importante, pero por supuesto sabemos que de lo que se trata es de sumar esfuerzos. Y es por esto que en un tema como este tenemos una agenda de trabajo con el Ministerio de Transporte, con el Departamento Nacional de Planeación, como lo tenemos con el Ministerio de Agricultura en los temas de desarrollo rural, con el Ministerio de Comercio en los temas de competitividad, etc. Articular también con el sector privado, que es muy importante pues, en esta región como veremos un poco más adelante, representa hoy por hoy el 40% del Producto Interno Bruto del país, el 40% de la riqueza del país se produce en esta región, en estos 4 departamentos y el distrito capital. Y articular con la sociedad civil, pues que es muy importante de manera permanente estar haciendo las discusiones y recogiendo las discusiones con sociedad civil. Por otro lado, focalizar, es decir, centrarnos en aquellos temas en los cuales nosotros podamos sumar y aportar. La RAPE no pretende pisarle las mangueras a ninguno de los socios ni a ninguna de las entidades territoriales. La RAPE no pretende ni mucho menos suplantar alguna autoridad. La región central llega para llenar ese vacío de coordinación entre la nación y los departamentos y articular una tarea en ese sentido. Les estaba diciendo que tenemos una agenda de trabajo, bueno, que hay unas cifras que paso rápidamente. Somos el 40%, el 14% del territorio, el 29% de la población, el 40% del Producto Interno Bruto, el 30% de los municipios del país. Son algunas cifras de lo que representa hoy esta región. Y esta es nuestra agenda de trabajo. Tenemos 5 ejes estratégicos. El tema de sostenibilidad ecosistémica y manejo de riesgos, este es un tema fundamental para nosotros, está de primero en nuestra agenda. Tenemos un amplio conjunto de complejos de páramos y nevados y de bosques altoandino en esta región. Tenemos una producción de agua muy importante para esta región y para otras partes del país. Hay que recordar que en las páramos como el páramo del Sumapaz
nacen buena parte de las fuentes de agua que van a ir al río Meta y que luego van a ir al río Orinoco y que le van a dar agua a una parte de Venezuela, entre otros. Aquí es una región que tiene una conexión muy importante en términos hídricos con el resto del país o con una parte del país y con parte de la región. Tenemos el tema de cambio climático aquí también, que es tan importante y que cobra cada vez más vigencia en las agendas locales, regionales, nacionales e internacionales. Como segundo tema, tenemos el tema del transporte, de la infraestructura de transporte y logística. No voy a detenerme en ese porque vamos a hablar el resto del foro de este tema. Tenemos también el tema de competitividad e integración internacional, los temas de seguridad alimentaria y economía rural, y los temas de gobernanza y buen gobierno. Ya les había comentado yo un poco, estos son los socios que tenemos nosotros en la región, los 4 gobernaciones y el Distrito Capital. Bien, entremos en materia del tema de la intermodalidad en la región y la importancia que le hemos dado. En el mandato que tiene la región central, la RAPE, en el tema de infraestructura, está priorizar los temas de infraestructura y de transporte que son amigables con el medio ambiente, pero también hacer una propuesta de cómo se deben articular los distintos modos de transporte, ya sea de pasajeros, ya sea de carga, para lograr mayores eficiencias y menores impactos con el medio ambiente. En ese sentido, nosotros hemos hecho, esto se puede quitar, ¿verdad? No lo dañé yo porque después me lo cobran. Abajo acá para poder. La primera cosa es ver la importancia de este tema. Los de atrás de pronto no alcanzan a leer bien. La ANIF, en un estudio del 2013, muestra que en Colombia tan solo el 1.5% de la carga que se transporta se hace bajo el esquema de la intermodalidad, cuando en Europa esta cifra hoy alcanza el 60%. La intermodalidad entendida como la complementariedad, como la conexión de distintas formas que generen mayor eficiencia en el transporte. Fíjense, digamos, lo atrás que estamos nosotros en lograr dar ese paso a mejores eficiencias a través de la intermodalidad. El transporte de carga terrestre hoy en Colombia, el 75% de él se hace por el modo carretero, ¿no? Solamente el 25% está asociado a el tema ferroviario, y el 95% de ese 25%, es decir, casi todo, es el tema de transporte de carbón, ¿no? Y básicamente es el tren que tenemos en La Guajira de Cerrejón, ¿no? Beneficios de pasar a unos escenarios intermodales, de ir dando esos pasos. Primero, pues hay un tema muy importante que es menor impacto con los temas ambientales. Es decir, si nosotros comenzamos a hacer una combinación donde entren más los modos férreos, donde entren más los modos eléctricos, donde entren más los modos fluviales, con toda seguridad lo que estamos haciendo es haciendo una reducción en los gases de efecto invernadero, una reducción en los tiempos de viajes, una disminución en los costos de fletes, una mayor seguridad al transitar por las carreteras y una mayor eficiencia en la relación de toneladas por kilómetro transportada. Hay unas referencias internacionales en esto que nosotros hemos estado viendo. Yo creo que me tienes que ayudar allí porque no… Ya. Por ejemplo, transporte de carga en las Américas. En Brasil, el 52% del transporte de carga se hace por modo carretero, mientras que ya el 30% se hace por un modo férreo, y con una planeación y una perspectiva importante de superar al 50% en los próximos 10 años el modo férreo. En Canadá el modo carretero tiene el 43% y el modo férreo el 46%. En México
tiene un gran énfasis en modo carretero, 84%, y solamente un 7% en el modo férreo, que eso ha sido objeto de importantes discusiones en los últimos años también en México sobre la necesidad de incentivar e invertir mucho más en modos más limpios como son los modos férreos. En Colombia tenemos, como lo hemos dicho, en modo carretero más o menos 73% y férreo 29%. Es necesario, lo está adelantando el gobierno nacional, un ejercicio de planeación intermodal para el mediano y el largo plazo, ¿no? Hemos estado trabajando de la mano con el ministerio, con la financiera, para aportar la parte que nos corresponde, y nos parece que en buena hora se está adelantando este ejercicio. Que necesitamos en esto unas metas muy retadoras y poder avanzar a mejor ritmo. Por ejemplo, el libro blanco del transporte de Europa, ¿no?, que marca los lineamientos de las decisiones que hay que tomar en términos de infraestructura de transporte en los próximos 30 años, va poniendo unas metas muy importantes en términos de hacer mejores combinaciones y mayores eficiencias. Por ejemplo, ya hay una medición en Europa que hacer transporte de carga de más de 300 kilómetros en modos carreteros no es eficiente. Entonces, una de las metas del libro es, ¿no?, haber reducido a 300 o menos kilómetros en los próximos 15 años, 10 años, los modos carreteros y el transporte en camiones, para que se logre combinar con otras formas que se están desarrollando, sobre todo modos férreos, por poner un ejemplo de ejercicios que se están dando en otras partes del mundo y de esta discusión de la intermodalidad. ¿Cómo está la estructura en la región central? O sea, nosotros cómo estamos y qué tan preparados estamos, qué tan atrás o qué tan avanzados estamos en estos temas. Sigamos. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra, iniciando en el tema carretero, ¿no?, el total de la red que tenemos nosotros en esta región. Nosotros tenemos en Cundinamarca 890 kilómetros de red primaria, en Tolima 649, Boyacá es la que más tiene esto, que es 1025 kilómetros, Meta 890. Tenemos 3454 kilómetros de la red primaria, que hay unos porcentajes de pavimentación, siendo el Meta la que menor porcentaje tiene hoy en pavimentación, iniciando unos procesos en este momento de APPs y de concesiones que lo más probable es que pongan en los próximos 3 o 4 años al Meta al día en términos de estas pavimentaciones. En lo que tiene que ver con red secundaria, tenemos aquí también las cifras. Aquí Cundinamarca es el departamento que más kilómetros tiene en red secundaria, seguido por Boyacá, luego tenemos Tolima y luego tenemos Meta. Y por supuesto aquí ya bajan muchísimo los porcentajes de pavimentación con respecto a red primaria, ¿no? No lo pusimos acá, pero también tenemos el dato de la red terciaria. Si uno suma las tres formas, ¿no?, primarias, las tres redes, perdón, primaria, segunda y terciaria, en la región central, me corrige Ricardo, tenemos el 33% de la malla vial nacional, ¿no? Nosotros tenemos la tercera parte de todas las carreteras del país están en esta región. Y hay todavía un reto muy grande en términos de calidad y en términos de mejoramiento de estas vías. Hay por supuesto también un reto muy grande en términos de tecnología y de innovación para mejoramiento de vías. Hoy los costos de pavimentación de kilómetro pues que tenemos, pues digamos, le quiebran el espinazo a cualquier presupuesto si quisiéramos pasar rápidamente al 100% de pavimentación en esto, o qué decir de pasar a pavimentaciones en las vías terciarias. Hay que ir llevando cada vía el siguiente paso en términos de infraestructura, y hay que avanzar más en tecnologías que permitan tener unas intervenciones que ojalá pues cuesten menos. Sigamos. Aquí tenemos en este cuadro, pues esta presentación se les va a enviar, yo me voy a demorar a mostrar sobre todo pues estas cifras son las intervenciones que se han dado en la región central en cada una de las olas de concesiones que se han dado, ¿no? Aquí tenemos unas importantes inversiones que se dieron en Girardot Puerto Salgar, en la perimetral de Oriente que se va a dar, en Villavicencio Yopal, el sitio al secreto Agua Clara,
Bogotá-Barbosa, Sogamoso-Maní. Bueno, aquí tenemos en cada una de las horas que se dieron, y aquí las iniciativas privadas de APP que se han venido desarrollando para la región central, siendo las más importantes la de Neiva-Girardot, Ibagué-Cajamarca, la malla vial del Meta, ¿no? Chirajara-Villavicencio, Cambao-Manizales, Bogotá-Girardot. Tenemos aquí la longitud en kilómetros y los valores estimados. Sigamos. Bien, y aquí pasamos al modo férreo, ¿no? Es decir, es muy importante el modo carretero, pero nosotros tenemos que comenzar, y es parte de la tarea de la RAPE, hacer, lo voy a decir de esa forma, hacer ruido en las agendas regionales de los departamentos y en la agenda nacional de avanzar más rápido en los modos férreos. Los modos carreteros son importantes, qué bueno que podamos estar teniendo estas concesiones de cuarta generación, qué bueno que estemos teniendo iniciativas de APP para modos carreteros, pero no tenemos que olvidarnos de que las eficiencias se logran si combinamos, y que nosotros podríamos hoy dar pasos importantes si pusiéramos un poco más de énfasis en los modos férreos. En esto, pues lo que tenemos acá es un mapa de la malla férrea nacional. Todos ustedes saben que nosotros tuvimos unos desarrollos importantes, pero pues que estos modos férreos fueron abandonados hace unos 30, 40 años. No vamos a hacer una discusión aquí de por qué, ¿no? Pero simplemente pues se dejaron de usar, desaprovechando toda una capacidad instalada que hoy eventualmente podría irse recuperando, como ya en una parte de la agenda del gobierno nacional, específicamente en la ANI, se viene trabajando después de un COMPES que se dio al respecto. A nosotros nos interesa como región que en todo el país se muevan los modos férreos, entre otras porque pues nosotros estamos en el centro. Es decir, nosotros no sacaríamos mucho con que se reactiven únicamente los modos férreos internos si, por ejemplo, no se reactiva pues la columna vertebral que es el Carare, que nos permitiría conectarnos más con la costa Caribe. Entonces aquí tenemos en las distintas regiones del país la descripción de los corredores férreos que hay, pero para resumir acá, Colombia tiene alrededor de 2.885 kilómetros de vías férreas, de las cuales el 45% están en la región central. Es decir, nosotros aquí tenemos ya una infraestructura instalada, ¿no? La mayoría descuidada, la mayoría con necesidades de intervención, pero aquí está el 45% de toda la red férrea que se construyó en el país. Aquí hay una oportunidad importante donde no partimos de cero, sino partimos ya de unas cosas que están avanzadas. ¿Sigamos? Bueno, esto sí es ilegible para ustedes, yo les cuento rápidamente. Cuando uno revisa lo que tiene hoy los tiempos en los proyectos férreos que tiene hoy el gobierno nacional, vemos que en el corto plazo se está priorizando el tren Belencito-Bogotá, ¿no? Cosa que, pues, con la cual estamos absolutamente de acuerdo en esta región y yo creo más en este departamento, ¿no? Aquí es muy importante, ese corredor pues tiene un importante avance. Yo creo que ya en los paneles nos van a contar algunos detalles de estos temas. Tenemos unos proyectos que van más a mediano plazo, que es sobre todo la conexión de la región central con el Pacífico, la red férrea propia pues de la región central, la conexión con el Carare, entre otras, y los proyectos que vemos más a largo plazo. Yo no veo esto, pero si la memoria no me falla, Ricardo, este es el tren de los llanos. Pacífico Orinoquía, listo, ok, perfecto. Entonces, es muy interesante ver en los temas férreos ya una programación de este tipo, ¿no? Nosotros nuevamente lo que hemos dicho a la señora ministra, al gobierno nacional, es: estamos dispuestos con nuestros socios para que estas cosas vayan más rápido, ¿no? Y para que se siga priorizando, porque pues somos los dolientes del 45% de la red y por supuesto de los proyectos férreos que hay que desarrollar en esta región. Sigamos. Muy bien, pasando al modo fluvial.
que es otro de los modos que tenemos en esta intermodalidad. Nosotros tenemos aquí dos cosas importantes. Uno, pues tenemos el río Meta, ¿no? El río Meta, que hace parte, pues, está en territorio una buena parte de su cauce en uno de nuestros socios, que es el departamento del Meta. La longitud total del río es de 804 kilómetros y la longitud en la región central es de 217 kilómetros. En el río se han venido haciendo unas intervenciones, han venido haciéndose algunos estudios. Nosotros consideramos, para nosotros, los proyectos que estamos viendo, carreteros, los proyectos ferroviarios, los proyectos fluviales y los proyectos aeroportuarios que hemos logrado identificar, todos son pertinentes y necesarios en la región. El tema es sobre todo los tiempos y a qué están atados. Ustedes que conocen de estos temas saben que a la hora de la discusión de los temas viales y de las modalidades de transporte estamos hablando de medios. Entonces, la discusión, por ejemplo, del tren de la Orinoquía Pacífico y la discusión de navegabilidad del río Meta va atada a los desarrollos que se puedan dar en agroindustria, en la altillanura y demás formas de desarrollo económico en el Meta y en los llanos orientales. Es decir, a nadie se le ocurría ir a hacer un aeropuerto por hacerlo, ¿no? Ir a hacer un ferrocarril por hacerlo o un dragado por hacerlo. Entonces, para nosotros la discusión ahí se combina en la necesidad de que avancen los procesos de agroindustria en la altillanura, por supuesto, procesos que, respetando nuestros 5 ejes, sean lo menos impactantes y amigables con el medio ambiente y con el cambio climático. Pero las discusiones, por ejemplo, también, como vamos a ver entre aeropuertos, no es si va uno o no, sino en qué tiempo van y con qué están anclados, articulados en términos de desarrollo económico regional. Sigamos. Pues el otro es navegabilidad del río Magdalena, ¿no? En la región central, pues hay 390 kilómetros, del 25% de la longitud del río, y tenemos pues varias potencialidades en términos de la conexión intermodal con la futura navegabilidad del río Magdalena. Tenemos por lo menos en Cundinamarca y en Boyacá una importante necesidad de planear de manera conjunta la articulación de Puerto Boyacá y Puerto Salgar con la navegabilidad del río Magdalena. Y aquí viene una discusión que, adicionalmente a los modos de transporte, involucra la logística, ¿no? La gobernación de Cundinamarca ha venido, digamos, haciendo unas afirmaciones en ese sentido que nos toca a nosotros, desde el gobierno de Cundinamarca, desde el gobierno de Bogotá y desde la RAPE, lograr echar a andar rápidamente. Hoy en Puerto Salgar deberían estarse ubicando muchas de las infraestructuras de zona franca que se están ubicando alrededor de Bogotá. Si realmente le vamos a apostar a esa conexión intermodal, ¿no? Que podría ser modo carretero, modo férreo, modo fluvial, y con la construcción del Dorado 2, también en algún componente, modo aéreo, pues hay que ir tomando decisiones en términos del ordenamiento territorial, en términos del desarrollo económico, que nos permitan incentivar la inversión privada acorde con ese corredor intermodal que se está configurando allí. Lo propio se tiene que dar en la discusión con qué papel va a jugar Puerto Boyacá con la navegabilidad del río Magdalena. Sigamos. En el modo aéreo nosotros tenemos pues este conjunto de aeropuertos en esta región. Digamos, aquí en Boyacá ustedes saben que tenemos el aeropuerto de Sogamoso, Paipa, Tunja. En Cundinamarca pues tenemos Madrid, Puerto Salgar y Bogotá, Meta, Villavicencio, La Macarena, Puerto Gaitán, y en Tolima tenemos Puerto Gaitán y Apiay, perdón. En Tolima tenemos Ibagué, Mariquita, Melgar y el de Girardot Flandes. Por ejemplo, esta es una discusión muy importante sobre el transporte de carga en la región, ¿no? Se convirtió durante muchos años en mito de que hay que hacer un aeropuerto de carga alterno que no quede en Bogotá, entonces hay que hacerlo en los llanos, ¿no? O hay que hacerlo en Flandes.
Hoy hay importantes avances en la estructuración de lo que podría ser no solamente el aeropuerto, sino el hub de carga en Flandes. Aquí hay una de las personas que han ido trabajando con más ímpetu en ese proyecto. Un proyecto que hoy, digamos, tiene grandes avances y tiene grandes perspectivas en términos también de necesidades de interconexión de la intermodalidad con los modos férreos del ferrocarril que va al Huila, ¿no? Si uno logra hacer esa conexión y logra pensar ese aeropuerto como uno ve que lo están haciendo, no solamente como un tema de una pista, sino como un hub de carga que logre integrar toda esa región. Eventualmente, ahí viene una discusión muy importante, ¿no? Eventualmente robándole carga, robándole, pues quiero decir entre comillas, al Dorado, ¿no? Es complejo, 75% de la carga del Dorado son flores, que por su cercanía es difícil captar ese mercado, pero pues ahí hay una discusión y el mercado es el mercado y donde ve mejores opciones para allá se va. Nosotros tuvimos una discusión donde algunos de los transportistas aéreos nos decían, hombre, si yo soluciono cadena de frío y hay tercera calzada Girardot, con esos precios que me está poniendo Dorado uno hoy, si me ofrecen una cosa mejor, llevamos flores. Digamos, estos son como especulaciones, pero ya no son especulaciones como las de hace algunos años, ya se están dando sobre proyectos, sobre unas prefactibilidades que nos van a permitir llevar al escenario de cuándo es que necesitamos construir Flandes. Lo mismo con Apiay, lo mismo con el aeropuerto alterno que necesitemos en el llano para los desarrollos económicos de esa región. Entonces, como verán aquí, el tema es cómo combinamos las formas y cómo las mezclamos en el tiempo para ir tomando las decisiones de qué se hace, con qué y en qué tiempo. Un poco el tema es que podamos superar la discusión de una sola infraestructura para un solo tema, ¿no? Sino que podamos hacer una mejor planeación. Es como nosotros interpretamos lo que está haciendo el gobierno nacional con el plan intermodal, ¿no? Es como querríamos que se diera, entre otras, y es como estamos dispuestos desde la región central y sus socios a dar esa discusión. Sigamos. Bueno, finalmente, un poco recogiendo esto último que estaba diciendo, nosotros lo que le estamos apostando más que a un proyecto o a otro, le estamos apostando desde la región central a proponer y ayudar a construir, cofinanciar, buscar inversión privada, articularnos con el gobierno nacional en los nodos de intercambio más importantes que necesitamos en esta región, ¿no? Para nosotros, el nodo de intercambio modal y logístico de Puerto Salgar es muy importante. Es muy importante en ese corredor Bogotá-Puerto Salgar. Para nosotros, ese nodo de articulación y que no se retrase el cronograma de dragado y de navegabilidad del río Magdalena es muy importante. Para nosotros, en tercer lugar, el tema de la reactivación de los corredores ferroviarios, de pasajeros en el área metropolitana o región metropolitana de Bogotá es muy importante. Para nosotros la construcción del metro de Bogotá es indispensable, es absolutamente indispensable como un modo de articulación en transporte de pasajeros. De la misma forma, los aeropuertos de carga y de pasajeros de Flandes, Villavicencio y por supuesto el Dorado 2, que es el que tiene más avances. Es decir, en ese sentido, nosotros le estamos haciendo una apuesta a un conjunto no de proyectos unitarios, sino de nodos de articulación. Para nosotros, y ahí afortunadamente estamos absolutamente de acuerdo con la priorización que ha hecho el gobierno nacional, el tren mixto de pasajeros y de carga Belencito-Bogotá debe ir pronto. Hoy existen todas las condiciones en términos de la oferta de carga por la industria de estas provincias de Sogamoxi.
no solamente por la industria, sino por la vocación de transporte y de producción agropecuaria, ¿no? Tiene todas las posibilidades de que avance rápido este modo de transporte en una articulación con Bogotá y en una articulación eventualmente con los otros que hemos mencionado, Dorado 2, Puerto Salgar, etc. En ese sentido es que nosotros desde la región central hemos venido haciendo las propuestas. En ese sentido es que querríamos acordar con el gobierno nacional las intervenciones que en los próximos años se deben dar en la región. No me he detenido acá porque pues, es un espacio también suficientemente amplio, pero al lado de esto estamos por supuesto haciendo la discusión de la logística que se necesita tanto en Bogotá como en las otras capitales, tanto para el tema de los productos agroalimentarios como para otros productos industriales que hoy necesitan unas mayores eficiencias en logística. Reducir las ineficiencias que hoy estamos teniendo por tener un monosistema o por tener solamente una modalidad de transporte, por estar cargados únicamente a una modalidad, es una cosa que debe contemplarse en el mediano y en el largo plazo. Nosotros estamos convencidos que esas combinaciones y que sobre todo los modos férreos y los modos fluviales hoy costo eficientemente pueden ser de un impacto positivo para esta región y para la economía del país y por supuesto tienen un menor impacto ambiental en estas coyunturas tan importantes y demandas para las próximas generaciones de tener más cuidado con el cambio climático y con el agua en la región. De manera que esto era, señoras y señores, lo que les queríamos presentar inicialmente como abrebocas a esta discusión. En cada uno de estos temas vamos a profundizar en los paneles. Muchas gracias.